Lo dijo él. A primera hora. 7:43, hablemos de economía. Hay un análisis del desempeño económico de las pymes más representativas del Ecuador. Las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, representan un pilar fundamental del tejido productivo nacional, especialmente por su contribución al dinamismo en diversos sectores económicos de nuestro país, y en los últimos años su desempeño ha estado marcado por desafíos estructurales, como el acceso limitado a financiamiento, así como por oportunidades relacionadas con la digitalización y la expansión de los mercados locales. Este análisis ha sido elaborado por Ecos, por revista Ecos, y el CEO de Ecos está acá con nosotros, Ricardo Dueñas, para sustentar un poquito este documento que me parece interesante, sobre todo para quienes incursionan en esta actividad económica y productiva que es el de las pymes. Ricardo, bienvenido, qué gusto, buenos días. Qué gusto, antes que nada quiero saludar, estuvo muy bien el comentario de la mañana, quiero solidarizarme con todas esas víctimas, es el colmo que estemos callados, impávidos sobre todo lo que pasa en la seguridad en el país, así es que mis condolencias para todas esas familias, para el pueblo ecuatoriano, lo que está pasando. Y qué gusto estar con tu audiencia, Fabricio y Andrés, esta mañana acá en Armónica. Gracias, lo propio, estimado Ricardo, y yo me sumo evidentemente a las palabras de nuestro invitado. Empecemos con el contexto de este trabajo que ustedes tienen. ¿Cuáles son, digamos, las circunstancias de este análisis del desempeño económico de las pymes consideradas más representativas de nuestro país? Bueno, gracias, Fabricio. De hecho, analizar las pymes es, como tú decías, analizar un sector muy relevante de la economía porque es donde se produce la mayor cantidad de empleo. Muchas veces nos concentramos solamente en ver qué pasa con las empresas más grandes del país, con las 1000, donde vemos desde Supermaxi, que vende 2000 y pico de millones, hasta la empresa que ocupa el puesto 1000, por ahí de 25 millones. Pero más abajo ya no hacemos un verdadero análisis. Y ahí pasan cosas interesantes, desde que todas estas empresas, como decía, generan un empleo importante. Estas empresas adicionalmente están en la cadena de suministro. ¿Qué quiero decir con esto? Son proveedores de muchos servicios de las grandes empresas. Están en la cadena productiva, por así decirlo. Prestan servicios, productos, insumos, etcétera. Entonces, analizar qué pasa con este sector es fundamental. Y con Revista Ecos lo que procuramos es tener cada vez para nuestros lectores información con data, con contenido atrás, para hacer un análisis que realmente sea responsable y esté debidamente respaldado. No una entrevista por ahí y otra por acá, sino cosas que tengan mucha data. Ahora la data es importantísima en el desarrollo de todo, de la comunicación, el data análisis, el perfilamiento de los clientes, qué pasa con las ventas, qué pasa con la utilidad, incluso para las mismas personas que toman una revista Ecos y a quién le quieren vender. Pueden ver con este número que se va a publicar en agosto a cuáles de esas pymes les está yendo bien y a cuáles no les está yendo bien, viendo solamente el renglón de la utilidad, por ejemplo. ¿Y cuáles fueron los resultados precisamente de este informe que ustedes sacan y teniendo en cuenta, digamos, qué función cumplen las pymes, ¿verdad?, en el contexto de la economía del Ecuador? Entiendo que tengo aquí un número que dice que es el 17.8% del total de ventas del país en Ecuador representan, digamos, las pymes. Entonces, ¿qué otros resultados se arrojó dentro de este informe? Bueno, dentro de los resultados que podemos ver, vemos primero que nada que la economía ecuatoriana en el 2024 se contrajo el PIB en 2%. El PIB, para que la gente sepa, es aproximadamente 124.000 millones. Como decías bien, las pymes crecieron un 6.7% en el 2024, alcanzando 43.532 millones, de unas ventas totales país de 245.000 millones. ¿Por qué las ventas totales del país son mayores que el PIB? Por una simple razón, porque hay productos que en la cadena hasta llegar al usuario final, al consumidor final, se repiten. Por ejemplo, un proveedor le vende a una tienda, se registra esa venta y la tienda le vuelve a vender al consumidor final. Entonces eso da los 245.000 millones en ventas de productos y servicios. Bien decías que en esta metodología hemos utilizado las empresas que venden entre 1 millón a 5 millones al año.
esas se han determinado como pequeñas, y las que venden de 5 millones a 20 millones son las empresas medianas, pasando ese rango hasta 2.000 millones las grandes, que no es sujeto a este análisis. 11.144 pymes en el 2024 generaron una utilidad de 2.328, de toda la utilidad que se genera. Pero aquí voy a hacer un comparativo para que vean lo que sucede. Si bien es cierto, las pymes crecieron, como bien se decía, crecieron representan el 17.8 del total de la economía. El problema es que si bien es cierto, crecen en ventas, vemos cómo las empresas pequeñas, creció el top 10 de esas empresas, las 10 más grandes 18%, el top 50, ya tomando una muestra más grande de las empresas que se apegan a los 5 millones, crecieron 14% en ventas, el top 100, ya tomas una muestra más grande, creció el 9%, y el top 200 del 6%. Lo que está pasando es que las utilidades están en riesgo, y ese es un síntoma de la baja de los consumos de los hogares ecuatorianas, de la baja del crecimiento, el decrecimiento del PIB. Pero ¿por qué dice Ricardo que las utilidades están en riesgo? Porque están bajando, porque aquí tenemos el dato, que por ejemplo el top 100 de las empresas pequeñas registró pérdidas por 14.6%. ¿En qué periodo? En el periodo 2024. O sea, durante todo el año Durante todo, o sea, en la información que reportaron del año fiscal 2024, que se presenta en abril del 2025 a la entidad de control. ¿Y en 2023 cómo les había ido? En el 2023 les había ido 14% por encima, porque hay un decrecimiento de la utilidad, perdón, no es que pierden 14.6, la utilidad del 2023 al 2024 decreció 14%. Y en el top 200, en las pequeñas, decreció 16.4%. Esto quiere decir que están siendo menos eficientes, que están manteniendo sus ventas, pero se están complicando los costos de producción, los costos de ventas, etcétera, y con eso el margen se está achicando. Cuando el margen se achica, pierden liquidez las compañías y se complican los niveles de empleo, se complican otros niveles. Y en ese sentido, ahí quiero pararle un ratito. ¿Cómo se explica, digamos, porque usted nos dice, hay un crecimiento en ventas, pero hay un bajo consumo de la ciudadanía en general? ¿Cómo se explica esto? ¿No es un poco contradictorio? Bueno, lo que pasa es que en este momento estamos viendo el top de las empresas más relevantes. Cuando tú ya coges toda la muestra de las empresas que hay en el Ecuador, ahí vas a ver evidentemente que hay una contracción. ¿Y por qué se siente esa contracción? Porque si tú tienes un 2% de caída del PIB, cuando tú ves el PIB per cápita, que ya es el PIB dividido para la población ecuatoriana que supera los 18 millones, tú ves que en ese, como crece la población y decrece el PIB, tú en el momento que haces ese análisis vas a ver que evidentemente existen menos recursos en la economía para más personas, y esos menos recursos se reflejan evidentemente en que las familias ecuatorianas tengan menos ingresos para consumir. Cuando coges el universo total, no solamente las más grandes del sector mediano y del sector pequeño, sientes esa contracción evidentemente en el consumo en los hogares. ¿Cómo han visto ustedes y también cómo se explica, digamos, incluso esa resiliencia, si se quiere, que han tenido las pymes pese a esta contracción, si se quiere, del PIB? Mira, yo creo que las pymes tienen una altísima resiliencia. Lo que a mí me parece es que el Estado ecuatoriano, a veces la banca, el sector financiero, no se preocupa de las pymes como de las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si uno ve, las 11.144 pymes en el 2024 generan una utilidad de 2.328 millones, mientras solamente las 100 empresas más grandes del Ecuador generaron una utilidad de 5.032 millones. Es decir, las 100 superan a las 11.000 en utilidad en prácticamente más que el doble. Entonces, aquí lo que está pasando es que deberíamos darnos cuenta de que promover las pymes, promover un crédito productivo para las pymes, sería un gran negocio para el país. Pero no hay crédito para las pymes, ¿o sí? Hay crédito para las pymes, pero definitivamente cuando la banca siente que hay más riesgo en las operaciones financieras, restringe normalmente el crédito más a las pymes que a las grandes empresas. Y por ejemplo, es probable que con estas cifras que ha presentado y esta contracción que citaba Andrea y que obviamente nos ha presentado Ricardo, probablemente la banca
quiera prestar menos a ese sector, por esto. Que presta menos, y además hay otro componente, que es el componente de la tasa. Que la tasa también, al ser empresas más pequeñas, que se les percibe con un más alto riesgo, tienen un componente financiero de una tasa mayor. En el momento que esa tasa se ve impactada en el estado de pérdidas y ganancias de estas empresas, se producen menos réditos económicos y menos flujo de caja para poder seguir capitalizando los negocios y creciendo. Pero veamos qué pasa con el empleo para que la ciudadanía escuche. Eso es fundamental. En 2024 las pymes generaron 6.1, 509.836% de la PEA. ¿Qué es esto de la PEA? La población económicamente activa, para que la gente entienda. Es la población que está en edad de trabajar, pero que está buscando un empleo según la encuesta del INEC. Entonces, si tú tienes 509.836, esto significa el 6% de la PEA, pero significa el 31% de todas las empresas que están registradas en el sector societario. Entonces, el componente del 31% es elevadísimo. Entonces, es acá donde se genera el empleo. Pero aquí yo tengo un dato muy interesante que es cómo está básicamente la concentración de la riqueza y la concentración de las pymes en las diferentes ciudades, y esto sí es escalofriante. A ver. Cuando tú mides las pymes, vas a ver que en el caso de la distribución de ingresos de las empresas medianas, del top 500, el 78% están distribuidas solo en 2 provincias. El 40.9% en la provincia del Guayas, el 37.1% en la provincia de Pichincha, que le sigue de cerca. Esto era en el 2024. En el 2023 era peor aún la concentración. En el 2024 entre Pichincha y Guayas suman 78%. En el 2023 sumaban 82%, liderado por Guayas con 42% y 38% Pichincha. Después viene el Azuay con apenas 4.5%, luego Manabí con 3.5% y entre todo el resto del país el 14%. Es decir, que la asimetría es brutal. Es horrorosa. Entonces aquí tienes otro componente de cambio, que es la descentralización inclusive del sector productivo, no solo de la burocracia. Tienes que generar nuevas compañías y financiamiento para el agro, para actividades que estén vinculados con actividades que se puedan desarrollar en otras provincias que no sean necesariamente las 2 únicas provincias más grandes. Y comparemos con la población, para que veas esto que decíamos, la asimetría. La población en Guayas tienes 3.1 millones de personas. En Pichincha tienes 2.6, lo que da un total de 5,7 de 18.7 millones de personas a nivel nacional. Es decir, claro, el 30% está concentrado en las 2 provincias, pero de las pequeñas y medianas empresas está concentrado el 80%. ¿Qué te parece? Entonces, ¿dónde está el empleo? Y ahí empiezan los problemas. No hay empleo en las ciudades más pequeñas, las ciudades más pequeñas son vulnerables. Y por eso migran a Quito y Guayaquil. Y por eso migran a Quito y Guayaquil. Y por eso esos cantones, etcétera, también se producen los problemas de inseguridad, de violencia, de falta de... Precisamente hacia eso quería también llegar. ¿Y qué sectores, este informe tal vez revela qué sectores de las pymes, digamos, se vieron afectados también por lo que ocurrió en 2024, las cifras de violencia, la crisis energética? ¿También revela este informe aquello? Totalmente. Esa es una gran pregunta también que tenemos. Nosotros podemos ver un decrecimiento, por ejemplo, en ciertas actividades producto de lo que pasó con la pandemia. Decrecieron de forma importante sectores como, por ejemplo, la construcción. Y la construcción es un dínamo fundamental de la economía. La construcción en el año 2024, en datos del PIB, decreció el 6,8%. ¿Qué pasa con la construcción? Que la construcción es un acelerador innato de la economía, porque genera evidentemente una integración de muchísimos sectores en lo que se produce en una construcción, y también genera ingentes posibilidades de las personas de generar un empleo informal. Todos los que no tienen un empleo formal y están en plomería, gasfitería, albañilería, los que hacen acabados de muebles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en el país con esta data?
lo que vemos es que el empleo, desde hace muchísimos años, hay dos cosas que en el Ecuador pasa. El empleo prácticamente no se mueve. Y si se mueve de una forma bastante especial. Cuando tú bajas la PEA, hay veces que dicen subió el empleo en el país adecuado. Claro, pero si tú bajas la PEA por varias razones, porque la gente migra al exterior, o tú bajas la PEA porque básicamente la gente inclusive se cansa de buscar un empleo porque no lo encuentra, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que como tienes una PEA más baja, tienes los mismos empleos, pero el dato de empleo adecuado te va a dar un porcentaje mayor. Pero el subempleo sigue siendo el mismo y aquí hay un problema que hay que eliminar del discurso en el Ecuador, que es el tema del emprendimiento, ese cuento que nos quieren decir que el Ecuador es el país más emprendedor. El Eso es Ecuador, mentira. eso es mentira. El Ecuador, la verdad es que es el país donde la gente tiene un altísimo sentido de ganarse la vida y el día a día y por eso cae en la informalidad en tareas que no son un emprendimiento sistemático. Porque Y a si eso es se que le llama emprendedor. les llamas emprendedor, lo que dijo alguna vez, que de Ana le voy a citar porque tú siempre dices que todo, luego dicen que uno politiza, pero por ahí algún político dijo que el ecuatoriano es tan emprendedor que coge una Coca-Cola, se pone en una esquina y vende los vasos de Coca-Cola. No, pues y un dirigente gremial del Guayaquil una vez sacó ahí una foto de un señor que había adaptado en una motocicleta un balde y ahí la lavadora para ir de barrio en barrio a lavar la ropa. Y dice, el ecuatoriano busca formas para emprender, eso no es emprendimiento. Oye, pero eso no es de emprendimiento, No. pero sí es digno de aplaudir al ecuatoriano. Pero más allá de eso, no es un emprendimiento sistemático que venga apoyado de capacitación, de formación, que tengas capital semilla, que tenga una debida aceleración para que esos emprendimientos salgan adelante, porque si no se verían reflejados en estas cifras de las pequeñas y medianas empresas que estarían creciendo. Ahora, en conclusión, ¿qué es lo que, para aportar algo positivo? Por favor. A ver, el Ecuador tiene algunas buenas noticias, no todas son malas. Por ejemplo, veamos qué está pasando con las exportaciones en los primeros meses. No sé si ustedes vieron, pero el cacao creció en los primeros 5 meses al doble y le pasó al banano en exportaciones. Producto, sí, del precio más que de los volúmenes, etcétera, pero en economía todo cuenta y todo vale. Tampoco hay que hacerse pesimistas y a todo buscarles las costuras. Después tenemos, el banano está bien, el camarón sigue creciendo. Entonces, si nosotros buscamos la forma de que esas actividades grandes productivas también busquen cómo generar mejores condiciones de estas pymes, profesionalizándoles y entregándoles ciertas cuestiones de la cadena de valor en la parte de logística, en la parte de certificaciones, en la parte de servicios profesionales, en lo que tiene que ver con cierta producción de ciertos insumos, importaciones, etcétera. Créeme que se va a lograr un crecimiento en el sector pymes y una mayor distribución de la riqueza. Al fin del día, ¿qué es lo que termina pasando en todos los países? Que tenemos un problema, como se ve aquí, de falta de una buena distribución de la riqueza y eso es lo que genera los peores problemas sociales y mata la paz y destruye a los países. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no generas mayor bienestar en la población, producto de generar mejor educación, mejor salud pública, generar infraestructura, etcétera, todo lo demás es cuento. La crisis climática es cuento. ¿A qué pobre le importa que se esté sobrecalentando el planeta, digo yo? Y que soy muy, muy vinculado a los temas de sostenibilidad. ¿A qué pobre le va a importar si mañana se está extinguiendo, si la extrema pobreza todavía tenemos cientos de miles de personas que viven con menos de $1.5 al día? Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente una cruzada nacional, un pacto social, donde participemos los medios de comunicación, donde participe el empresariado, donde participen estos gremios que, como tú decías, tienen que hacer marchas no solamente cuando se muere algún pelucón, sino cuando pasan también cosas como las que suceden en un billar en Guayaquil o en esta clínica, que son situaciones innombrables que no deberían suceder ahora ni nunca. Unirnos con la academia, unirnos con el empresariado, con la política pública para construir realmente mejores condiciones de vida, poniendo al ser humano primero
que todo, no a la política primero, al ser humano primero de todo. Ricardo, gracias por el tiempo, por esta aproximación que nos ha dado a este reporte que creo que es muy revelador sobre algo de lo que poco se habla, que es la situación de las pequeñas y medianas empresas. Nuestro invitado, quien es el CEO de Revista Ecos, lo ha presentado. Ricardo, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias también, Fabricio, Andrea, y a toda la ciudadanía que tu directa audiencia que escucha dentro de ellos. Yo cada mañana Muchas gracias. Cuando voy a la oficina. Muy honrado. Gracias. Gracias a Ricardo Dueñas, el CEO de Revista Ecos, aquí en La Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.